En esta presentación iniciaremos el bloque de la materia correspondiente a la definición del logaritmo, la aplicación de propiedades y su uso, y el abordaje de funciones logarítmicas. Iniciaremos entonces abordando la definición del logaritmo. Dados dos números reales, a y b, con la imprescindible condición de que a sea positivo y distinto de 1 y que b sea positivo, definiremos el logaritmo en base a del número b. Debido a que la primera mirada de esta definición suele resultar un poquito compleja, vamos a ir haciéndola y describiéndola paso a paso. El logaritmo de base a del número b es un número c si y solo si, esto quiere decir siempre y cuando se cumpla que el número a, es decir, la base del logaritmo, elevado al número c, es decir, el resultado que nos dio este logaritmo, sea igual al número b. Esta definición en una primera instancia puede resultarnos complicada, por lo que al ser general involucra en las constantes a, b y c, y cada una de ellas toma distintas posiciones, pero vamos a clarificarla a través del uso de algunos ejemplos. De acuerdo a lo que hemos dicho, con valores numéricos a y b, el logaritmo en base 2 del número 8 debe ser un número, en este caso será 3, y esto lo podemos asegurar porque la base del logaritmo, es decir, el 2, elevado al resultado de esta expresión, en este caso 3, dará por resultado lo que hemos en llamar argumento del logaritmo, en este caso 8. Veamos nuevos ejemplos que nos permitan ir comprendiendo la lógica de la definición de logaritmo. Si queremos calcular el logaritmo en base 3 de 9, lo que estamos buscando es la cantidad de veces que tendré que multiplicar la base, es decir, el 3, para obtener como resultado 9. Así entendido, podría fácilmente deducir que el resultado de ese logaritmo es 2, pues si yo al 3, es decir, a la base, la elevo al resultado, es decir, 2, eso me da por resultado el argumento, es decir, en este caso, 9. Para calcular el logaritmo en base 2 del número 32, tengo que pensar cuántas veces debo multiplicar el 2, es decir, la base del logaritmo, para que me dé 32. Si hacemos operaciones sencillas, decimos 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Veo entonces que el logaritmo en base 2 de 32 es 5, puesto que 2 elevado a la 5 me da 32. Dicho en otros términos, el 2 multiplicado por sí mismo 5 veces me da por resultado 32. El logaritmo en base 5 de 25 tiene que ser un número que indicará la cantidad de veces que voy a multiplicar al 5 por sí mismo para obtener 25. En este caso es sencillo ver que es 2, puesto que 5 elevado a la 2 da por resultado 25. Otro ejemplo más. Si tengo el logaritmo en base 3 de 81, tengo que pensar cuántas veces voy a multiplicar el 3 por sí mismo para obtener 81. 3 por 3 es 9, por 3 es 27, por 3 81. Luego puedo decir que el logaritmo en base 3 de 81 es 4, puesto que 3 elevado a la 4 da por resultado 81. El logaritmo en base 4 de 64 es 3, puesto que 4 por 4 por 4, es decir, 4 a la 3, da por resultado 64. El logaritmo en base 2 de 16 es 4, puesto que el 2 multiplicado por sí mismo 4 veces me da por resultado 16. Veamos un último ejemplo. El logaritmo en base 5 de 125
es igual a la cantidad de veces que tendré que multiplicar por sí mismo el 5 para obtener 125. En este caso es 3, puesto que 3 es el exponente que debo asignarle a 5 para obtener 125. Se los he mencionado en algún momento y es importante que tengamos presente que si bien es muy importante entender la lógica, el razonamiento que sigue la definición del logaritmo, la realidad es que a menudo para calcular logaritmos emplearemos la calculadora. Ahora bien, veamos algún ejemplo más de los que hemos estado trabajando. Si yo quiero calcular el logaritmo en base 2 de 12, entonces con la lógica que venimos proponiendo, lo que tengo que hacer es identificar cuántas veces debo multiplicar al 2 por sí mismo para obtener 12. Sin embargo, si yo hago 2 por 2 por 2, es decir, multiplico 3 veces por sí mismo el 2, obtengo un resultado que es 8, diferente de 12, es decir, que 3 no sería el resultado de ese logaritmo. Pero, si yo hago 2 por 2 por 2 por 2, es decir, multiplico 4 veces el 2 por sí mismo, obtengo 16, lo cual tampoco, o me permite ver que tampoco es el 4 el resultado de ese logaritmo. Como vemos, en este caso es imprescindible tener la calculadora, puesto que el logaritmo en base 2 de 12, a diferencia de todos los casos que vimos anteriormente, no va a dar por resultado un número entero. Vamos a necesitar calculadora científica para obtener este logaritmo. Si nos referimos o nos remitimos al teclado de la calculadora científica o a la calculadora científica que nos permite acceder al celular, veremos que hay dos teclas asociadas al logaritmo. Una es la tecla que dice log y otra es la tecla que dice ln. No es una i, sino una L minúscula, ln. Con estas dos teclas trabajaremos para calcular los distintos logaritmos. La tecla que lleva la expresión log es la que corresponde al logaritmo en base 10. ¿Sí? Entonces podríamos, por ejemplo, calcular el logaritmo de 100 y entonces eso quiere decir el logaritmo en base 10 de 100. ¿Cuántas veces debo multiplicar al 10 para que me den 100? 10 por 10 me da 100 y entonces puedo obtener desde el razonamiento de la definición o bien desde la calculadora que el logaritmo decimal de 100 es 2. Veamos algún otro ejemplo con logaritmo decimal. El logaritmo decimal de 1000 es 3, puesto que, si recordamos la definición, 10 por 10 por 10, es decir, 10 multiplicado por sí mismo 3 veces, da por resultado 1000. Un ejemplo más. Si yo quiero calcular el logaritmo de 254, entonces puedo ver acá que no es sencillo obtener el valor por el que tengo que multiplicar por sí mismo la cantidad de veces que tengo que multiplicar por sí mismo el 10, y entonces allí sí se hace imprescindible el uso de la calculadora, y entonces apretando la tecla log y luego el número 254 puedo determinar que en ese caso el resultado del logaritmo es 2,40483. Se trata de un número irracional. Los puntos suspensivos allí quiere decir que la cantidad de cifras decimales sigue sin respetar ningún periodo. Ahora bien, dijimos que había una segunda tecla asociada al logaritmo que es ln. Ese ln, que comúnmente se conoce como logaritmo natural, refiere a lo que en sus orígenes se llamaba logaritmo neperiano. Neper, yo les comenté en alguna oportunidad, es el matemático que propone o a quien se adjudica el trabajo innovador con los logaritmos. Entonces, el logaritmo neperiano, o más comúnmente el logaritmo natural, es el que tiene por base al número e. El número e es un número irracional. Si ustedes recuerdan, han visto algunos números irracionales, en particular han visto el número pi. Cuando hablamos de números irracionales en matemática, hablamos de números que tienen infinitas cifras decimales que no siguen ningún periodo, que no pueden, por tanto,
escribirse por medio de una división. Hay números racionales, irracionales muy conocidos como el número pi, y otro número muy usado en la matemática aplicada sobre todo es el número e. La matemática aplicada al estudio de poblaciones, por ejemplo, emplea mucho esta expresión. Por ahora lo que a nosotros nos sirve es saber que el número e es un número constante cuyo valor aproximado es 2,71828 y la cantidad de cifras sigue de manera indefinida. El logaritmo que tiene esa base se llama logaritmo natural o logaritmo neperiano y en la calculadora aparece con la tecla LN. Si nosotros hacemos algunos ejemplos para practicar de esto, entonces podríamos calcular, por ejemplo, el logaritmo natural de 8, que es igual a 2,07944 y seguirían los decimales. No hay que perder de vista, porque a veces al trabajar con números decimales, con infinitas cifras, se nos confunde, que ese 2,07944 y todos los decimales que consideremos no constituyen otra cosa que el exponente de la base de ese logaritmo para obtener 8. Es decir, si yo al número e lo elevo a 2,07944, obtengo por resultado 8. Veamos un ejemplo más. Si voy a calcular el logaritmo natural de 378, la calculadora me devuelve como resultado 5,93489 y siguen las cifras decimales. Y esto no es otra cosa que decir que e elevado a la 5,93489 da por resultado 378. Ahora bien, no hemos resuelto aún el ejemplo inicial que propusimos a la hora de justificar el empleo de la calculadora en la determinación de los logaritmos. Si yo quiero calcular el logaritmo en base 2 de 12, a priori podría encontrarme con un inconveniente que tiene que ver que la calculadora no tiene una tecla que diga logaritmo en base 2, sino que las únicas dos teclas referidas al logaritmo son la del logaritmo decimal y la del logaritmo natural. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Para determinarlo vamos a hacer lo que se llama en cambio de base. El cambio de base consiste en que el logaritmo en base a del número b siempre puede calcularse como el logaritmo decimal del número b dividido el logaritmo decimal del número a. Es decir, el logaritmo decimal del argumento dividido el logaritmo decimal de la base. Lo que es lo mismo, el logaritmo natural del argumento dividido el logaritmo natural de la base. Veámoslo con ejemplos numéricos. Si yo quiero calcular el logaritmo en base 2 de 12, entonces lo que voy a hacer es calcular el logaritmo decimal de 12 dividido el logaritmo decimal de 2. Eso dice la calculadora, da por resultado 3,58496. Prueben que también podría haber empleado el logaritmo natural. Si calculase el logaritmo natural de 12 y lo divido por el logaritmo natural de 2, verán que obtengo idéntico resultado. Muy bien, a partir de la definición vista y del uso de la calculadora y los ejemplos trabajados, vamos a tratar de resolver la ejercitación que propongo a continuación. El primer ejercicio tiene que ver con la forma logarítmica y forma exponencial que se desprenden de la definición del logaritmo. Como hemos visto, siempre que escribo el logaritmo en base a del número b, puedo escribir esa expresión de forma exponencial. Entonces, por ejemplo, resolvamos algunos de estos ejemplos de esta tabla para poder tener de modelo en la resolución de los otros ejercicios. Por ejemplo, en la primera fila aparece como forma logarítmica el logaritmo en base 2 de 64, que es igual a 6. Si recordamos, el 2 allí es lo que llamamos la base del logaritmo, el 64 es el argumento y el 6 es el resultado. A la hora de escribir la forma exponencial de esa expresión, resultará ser que la base del logaritmo, es decir, el 2, tiene que ser la base de la potencia. El resultado del logaritmo, es decir, el 6, tiene que ser el exponente de esa potencia. Y el argumento del logaritmo debe ser el resultado de la potencia.
De manera inversa, cuando yo tenga como información la forma exponencial, vayamos por ejemplo al tercer ejemplo donde aparece 5 a la cuarta es igual a 625, entonces a la hora de escribir la forma logarítmica, lo que era la base del exponente o de la potencia pasará a ser la base del logaritmo. Lo que es el exponente en esa potencia constituye el resultado del logaritmo y lo que es el resultado de la potencia es el argumento del logaritmo. Con estos dos ejemplos, ustedes van a ser capaces de resolver el resto de los ejercicios planteados en esta tabla. Finalmente, en este último ejercicio, lo que intentaremos es practicar y aprender cómo manejar la calculadora a la hora de aplicar logaritmos. Verán allí una gran cantidad de ejemplos que resolveremos a través de la calculadora. El propósito de este ejercicio tiene que ver con poder identificar la forma a través de los cuales uno escribe potencias, raíces y logaritmos en distintas bases en la calculadora. Mucho éxito en la tarea.